En el año 476 se conoce como Edad Media al periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. La época medieval, Edad Media o medievo eran los tiempos de hace más de 800 años. En el medievo habían muchos castillos, con sus reyes, condes, guerreros, campesinos y bufones. También había muchos conventos y sus monjes eran los que mejor sabían leer y escribir. También había muchos mercadillos. La Edad Media nació como la segunda edad de la división tradicional del tiempo histórico, debida a Cristóbal Celarius, quien la consideraba un tiempo intermedio, sin apenas valor por sí mismo, entre la Edad Antigua identificada con el arte y la cultura de la civilización grecorromana de la antigua clásica y la renovación cultural de la Edad Moderna en la que él se sitúa, que comienza con el Renacimiento y el humanismo. Según los revolucionarios, sería un periodo dominado por el aislamiento, la ignorancia, la teocracia y la superstición. También surgieron en la Edad Media formas políticas nuevas que van desde el califato islámico y los poderes universales de la cristiandad latina. Una de las principales características son el aumento demográfico. Al disminuir las guerras, se produce un aumento demográfico. Resurge el comercio. Ya no tienen que ser autosuficientes. Surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Son comerciantes de clase media. Esta clase ya no trabaja para el señor feudal, trabaja cobrando por su trabajo. Avances y progresos. Se van a dar avances científicos importantes. Aparecerá la imprenta, importante para la transmisión de la cultura y el conocimiento. Esto supone que el conocimiento pase también a las clases pobres. Avances importantes en la medicina y en la enfermería. La Iglesia continúa siendo muy poderosa y dominante. Seguirá perteneciendo a la clase alta. Pero en esta época van a aparecer grupos dentro de la propia Iglesia que van a criticar la situación de poder que tiene la misma. La Edad Media de Europa se caracterizó básicamente por un sistema político original, el feudalismo. Los reyes solo disponían de un poder limitado, no eran más que la cabeza de toda una jerarquía de señores. El señor feudal administraba la justicia, recaudaba los impuestos y acuñaba la moneda. Su autoridad y en ciertos casos su papel de protector se ejercían sobre sus vasallos y sobre la masa de campesinos, que constituían en ese entonces los elementos esenciales de la población. Fue así como apareció el feudalismo, bajo el cual los antiguos ciudadanos y habitantes del caído Imperio Romano se agrupaban alrededor de personajes importantes en busca de protección. Durante el periodo feudal, la economía era autónoma, es decir, se producía solo lo necesario para el consumo del feudo. La base de la riqueza la constituía la propiedad de la tierra, ya que era más rico quien tuviera mayor extensión de tierras y la base de la producción era la agricultura. También en esta época floreció y se consolidó también la Iglesia Católica y Apostólica Romana. El estudio de esta organización ha de interesar a quienes se inician las disciplinas administrativas, cualquiera que sea su credo religioso. La Edad Media termina durante el siglo XV, aproximadamente en el tiempo del descubrimiento de América. Durante el siglo XVI, Europa se vio asolada por una serie de guerras y epidemias y hambres que provocaron una profunda crisis. Sin embargo, a mediados del siglo siguiente, las poblaciones se recuperaron y los grandes estados europeos se fortalecieron, iniciando su expansión hacia otros continentes. La conquista de Constantinopla por los turcos en 1453 interrumpió la ruta terrestre hacia Oriente, lo que puso fin al Imperio Bizantino. De esta forma, la crisis social y espiritual de la Edad Media siembra las bases de la época moderna.